Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la primera sesión de la serie de conferencias que tenemos programadas desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, para la presentación o el trabajo mejor con la región del norte de Santander en el marco de las actividades que hemos venido desarrollando en el escenario del trabajo, de mapeo de competitividades y actores alrededor de la industria de la palma de aceite en Colombia. Bueno, estas actividades se encuentran especialmente para la zona de hoy, en el norte de Santander, este semestre que estamos trabajando. Y el día de hoy queremos hacer una introducción a estas actividades que ya hemos venido desarrollando en la región del norte de Santander. Hemos venido haciendo algunos contactos, invitando a participar a los distintos actores de interés para nuestro proyecto, a las distintas personas vinculadas a todo el tema de la cadena del aceite de palma en la región, y también a otros actores que se encuentran involucrados como personas de las comunidades, también organizaciones sociales, organizaciones de base que se encuentran desarrollando trabajo social y ambiental en la región. El día de hoy, como ya he mencionado, la idea de este espacio es hacer una breve presentación de cuáles son, digamos, los propósitos de este trabajo que vamos a desarrollar en el norte de Santander, una exposición corta sobre cuáles son concretamente las actividades que pretendemos desarrollar y darle espacio a la presentación de algunos invitados que tenemos el día de hoy. Por el momento nos acompaña José Martínez Díaz, él es gerente de una agremiación de productores, una de las más importantes de la región del Catatumbo, que es la Asociación de Productores Palmianos. Entonces, Leonardo, si te parece, te doy la palabra para que hagamos una breve introducción de las actividades que tenemos programadas y luego entonces iniciamos con José. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, nada más para presentar pues esta iniciativa que tenemos desde INDEPAZ y con la RCPO. Es una iniciativa especialmente para conocer lo que es la RCPO, para conocer los diferentes mecanismos que se tiene al interior de esta mesa redonda de aceite sostenible. Entonces tenemos pues obviamente primero como una caracterización de lo que sucede, cuál es la situación de la palma en el marco de estas normas de RCPO. Son un marco de normas de derechos humanos, derechos laborales, derechos ambientales. Entonces, ¿cómo se está comportando las diferentes empresas y aglomeraciones y toda la cadena, por supuesto, productiva de la palma en relación con este estándar internacional? Lastimosamente, por el tema del COVID y por el tema de la situación que se está viviendo ahora, tenemos que hacer esta serie de capacitaciones de manera virtual, pero lo que estamos pretendiendo y nuestra idea es poder iniciar también los talleres de manera presencial a partir de la primera semana del próximo mes, del mes de mayo. Tenemos dos niveles: un nivel de las comunidades, especialmente del entorno de las comunidades, de los trabajadores, de las organizaciones, de mujeres activistas también que están en contra de la palma, y de las personas que están trabajando en favor de la palma, es decir, tener todas las visiones. Y también el segundo nivel, que es el nivel de las grandes empresas, instituciones del Estado, los procesos organizativos de la sociedad civil y otros niveles que se puedan identificar. Como zona de estudio de esta iniciativa, de esta primera iniciativa especialmente, aunque no sea, digamos, ya tenemos varios ejemplos, pero en este momento, la primera vez que entramos al norte de Santander para el tema de RCPO en este ejercicio, vamos a ver la región del Catatumbo con los 11 municipios del departamento de Norte de Santander. Se tendrán en cuenta municipios y departamentos vecinos también, cuyas dinámicas de la cadena comercial y de palma
de aceite tiene una relación directa en la región, no solamente los municipios palmicultores, sino también los municipios donde se pueda tener una relación tanto de trabajadores o impactos en el tema del agua, de suelos y demás. Y la interpretación para Colombia de los principios de la RCPO. En ese sentido, el programa que tenemos, pues iniciamos hoy con este panorama de la palma en Colombia, en el departamento del norte de Santander, donde pues tenemos unos invitados de lujo que nos van a acompañar y ayudar a entender qué es lo que está sucediendo hoy en el norte de Santander, porque no es lo mismo hablar de la palma del norte de Santander que la palma de Tumaco, la palma del Magdalena Medio incluso. El contexto histórico, económico, político en Magdalena Medio, con una intervención de Camilo González Pozo, que es el presidente de Indepaz, que tenemos, digamos, lo tendríamos al final, la breve historia de la conformación, los debates que se han dado origen también. Eso es lo que vamos a analizar en estas sesiones. La primera sesión, como les comentaba, la primera semana de mayo, que es el 5 de mayo, vamos a hablar sobre los principios y criterios de la RCPO desde el 2018, pero también de la interpretación nacional, los principales temas de interés en Colombia, eh, haciendo un énfasis en la región y es el tema de seguridad. El tema de seguridad es clave por todo lo que estamos viviendo tanto de la poca implementación del acuerdo de paz, pero también del surgimiento de los nuevos grupos y de otros grupos que se están presentando, grupos armados. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo puede La Palma convivir con esto, con esta situación de conflicto armado? El tema de consentimiento previo, libre e informado, que es absolutamente clave en la RCPO, el avance que se ha tenido en este tema, los impactos de la agroindustria, tanto ambientales, sociales, económicos, impactos positivos y negativos, los impactos no siempre son negativos, y la situación de los pequeños productores y trabajadores que hoy lo abordaremos específicamente. El 19 de mayo tendremos la sesión sobre mecanismos de quejas y solución de diferencias. La RCPO tiene un mecanismo de quejas especial para las personas que están en el entorno de La Palma y vamos a ver cómo es este mecanismo, cómo funciona, cuáles son las lógicas de este mecanismo, los tiempos y demás. Entonces vamos a reflexionar sobre las reclamaciones en el contexto en Latinoamérica y algunos análisis de casos críticos en Colombia que se han presentado positivos y negativos. Digo positivos porque han avanzado bien y otros no tan positivos más bien porque todavía se han estancado, porque cuáles han sido los problemas para esto. Y una clausura, una conferencia, especialmente un saludo y demás, y conferencia donde podemos conversar con las personas encargadas de la RCPO en Latinoamérica, el señor Francisco Naranjo. Esa sería como la conferencia. Todo esto tendría esta duración de mayo 3 a unos talleres que se van a hacer presenciales de mayo 3 al mayo 7 en Tibú y en Cúcuta. Tendremos estas sesiones presenciales. Esa es más o menos la metodología que tenemos y pues bueno, Isaú, muchísimas gracias por el espacio. A ustedes, a José Martínez que nos acompaña para hablar hoy sobre La Palma, sobre las implicaciones de La Palma y en medio de esta pandemia, cómo están haciendo, ¿no? Además, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Leonardo. Bueno, es importante mencionar respecto a lo que tú ya has expuesto. El director de Indepaz, Camilo González Pozo, como tú lo decías, nos va a hacer una exposición respecto del panorama general de el negocio de la agroindustria de La Palma en Colombia. Y tenemos como invitado a una persona, pues, que ya le había mencionado, José Martínez Díaz, él es gerente de Palmiagro, que es una agremiación que, bueno, José nos va a contar un poco más la historia de Palmiagro, cómo está constituida, digamos, cómo surge esta iniciativa de agremiación, que es específicamente uno de nuestros grupos de interés, que son los pequeños y medianos productores que se encuentran involucrados a esta agroindustria. Que son bastantes en el norte de Santander. Tenemos en nuestro mapa más o menos 18 asociaciones. Palmiagro, por la representatividad que tiene, para nosotros es muy importante que se encuentre el día de hoy acá con nosotros. Pues mencionar específicamente que José se encuentra acá el día de hoy para aterrizar un poco este tema del negocio de La Palma, cuál es la situación
de La Palma, pero específicamente en el departamento de Norte de Santander, que es el departamento en el cual nos encontramos focalizados en este semestre. Entonces, bienvenido, José. Te invito pues a que abras el micrófono y pues que nos ayudes con una presentación general de la organización que tú representas. Ok, muchas gracias Isabel, muchas gracias Leonardo, la verdad, complacido de estar aquí con ustedes, la verdad agradecido por la invitación y no, pues contarles un poco de realmente de quiénes somos, qué hacemos. Particularmente, pues mi nombre es, como tú lo mencionas, es José Martínez Díaz, soy el gerente general de Palmiagro del Norte. Somos una empresa de segundo nivel que nació en octubre del 2013, donde 5 asociaciones de pequeños productores se unen para fortalecerse organizacional, social y económicamente y ser sostenibles en el tiempo. Hacemos parte de, como tú lo mencionabas, de 17 asociaciones que nacieron del proyecto de La Palma en el Catatumbo. Nacimos de las alianzas con el Grupo Leo Flores, ¿sí? Y que gracias a Dios hoy, obviamente, pues fue como nuestro inicio en ese nuevo sector económico aquí en la zona, que pues, para nadie es un secreto que aquí en la zona solamente se vivía del petróleo, y obviamente de otros cultivos, ¿sí? Pero quisimos obviamente pues apostar un proyecto piloto y gracias a Dios pues los resultados son tangibles, visibles y el cual ha cambiado a muchísimas familias aquí en el Catatumbo. O sea, el tema de La Palma, como hay cosas obviamente que están por mejorar, obviamente el impacto positivo también ha sido importante para nosotros. Sí, José, me gustaría hacerte unas preguntas generales sobre el tema del negocio, un poquito también para contextualizar a todas las personas que nos acompañan y que posteriormente van a ver esta transmisión frente a la historia que tú ya comenzaste a tocar muy bien, de cómo llega el negocio de La Palma a Norte de Santander y cómo se vincula finalmente a hacer contraposición a otras economías que se mueven en el territorio, pues que una de las más conocidas es precisamente la economía de la coca. Sí, bueno, más o menos para el año, creo que estamos entre el año 2000 y 2001, con recursos de cooperación internacional a través de la USAID, se establece aquí en el Catatumbo un proyecto piloto en Palma, donde se escogen alrededor de 128 productores que estuviesen interesados y que en alguna manera estuviesen relacionados con cultivos ilícitos para arrancar con un proyecto piloto. Esta asociación, la primera asociación que se creó, se llama actualmente, porque todavía existe, se llama Asociación Gremial de Productores de Palma de Africana de Campo 2 y se llama ASOPA 2. Como te digo, arranca con 128 pequeños productores, donde cada uno participa con 7.5 hectáreas en el proyecto de Palma. Los recursos, como te menciono, son recursos de cooperación internacional de la USAID, 100% donación, es decir, los recursos que ellos recibieron, solamente lo que tenían que tomar, obviamente, la decisión primero de reemplazar cultivos ilícitos, obviamente, y reemplazar, obviamente, por esas 7.5 hectáreas en Palma. Como te digo, es más o menos para el 2001 se empieza a dar este proyecto piloto. Es un proyecto que a principio nadie creía, como muchos proyectos que se han dado en la zona del Catatumbo para el agro, se visionan y se proyectan, pero se quedan ahí, realmente no tienen no tienen ese, digamos así, ese éxito como que realmente tuvo La Palma. Entonces, para aquel momento, casi que 2 años, 3 años después, cuando se hablaba de que digamos, el cultivo de La Palma se demoraba 5 años en producir, resulta que el cultivo aquí en la zona empezó a producir a los 24 meses, casi a la mitad de lo que se estimaba que iba a empezar a producir. Y el proyecto fue, como te digo, tan exitoso que donde fue generando obviamente ingresos, trabajo para la gente en campo que no tenía mayor cosa que hacer. Obviamente empezó a mover el sector transporte, bueno, se empezó a mover mucho el tema. Entonces, por esa razón, luego se estima crear una segunda fase también nuevamente con USAID y se presenta un proyecto para la siembra ya de 4.000 hectáreas en Palma. Entonces, para ese momento, a través de la USAID y obviamente pues unos recursos de cooperación internacional, más sumado a unos recursos del Ministerio de Agricultura a través del Banco Agrario,
se establece la segunda asociación gremial de productores de palma africana. Entonces ya llevaría, el nombre se llamaría Asopados 2, porque es la segunda asociación. Entonces, a partir de ahí empiezan a nacer luego Asopados 3, Asopados 4, llevan el mismo nombre porque realmente el mismo grupo que operaba administrativa de manera de asistencia técnica financiera estaba prácticamente manejado por un mismo grupo. Entonces todos asistían a crear las siguientes asociaciones, las creaban, las presentaban a la USAID y las presentaban al Banco Agrario, y obviamente se fueron vinculando así casi alrededor por asociación. Te puedo decir que cada asociación está vinculada más o menos entre 70 a 80 productores, y cada asociación estableció 800 hectáreas. Para ese momento se crearon 5 asociaciones más, y más o menos, como te digo, son 800 hectáreas para completar las 4.000 hectáreas con el proyecto de USAID. Eso fue obviamente la primera etapa. Luego viene digamos así, que una tercera etapa podría llamarse, con un programa llamado Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible, MIDAS, también obviamente de cooperación internacional. Se establecen alrededor de 5.600 hectáreas más. Entonces, así poco a poco se fueron creando las asociaciones, obviamente, y se fue integrando el mayor número de productores que estaban deseosos, obviamente, de cambiar en parte su actividad, en algunos ilícita, en algunos porque tenían la tierra y no tenían prácticamente nada que hacer. Tenían la tierra, pero muchos de esos a veces tocaban venderlas, vendían las tierras no por varias situaciones, sino porque no tenían en qué invertir, no tenían un proyecto, sino era muy pasajero y no tenían unos recursos garantizados, porque entendamos que el cultivo de la palma es un cultivo perenne, es un cultivo a largo plazo, más o menos 25, 30 años. Es un cultivo durante todo el año, obviamente está en producción y obviamente está generando ingresos para obviamente cubrir la necesidad de los pequeños productores. Y eso realmente nos fue cambiando la vida, no solamente como te digo, no solamente a los productores, fue cambiando la vida a toda la comunidad de la zona de Tibú y sus alrededores, lo que es Sardinata, Cúcuta, El Zulia, todos esos municipios, porque aparte del productor se generó trabajo para el transportador, se generó trabajo para obviamente muchos más obreros para las labores. Entonces eso fue cambiando mucho digamos así, la economía del sector acá. Como te decía hace un momento, pues vivían del petróleo, pero el tema del petróleo era un tema que ha estado en decadencia, y realmente el trabajo derivado del sector petróleo ya prácticamente era casi nulo, era muy bajo, la gente no tenía mayor cosa que hacer. Entonces, por ende, pues la gente no le quedaba otra sino trabajar con cultivos ilícitos. Pero el tema de la palma poco a poco le fue quitando gran parte digamos, de esa economía ilícita, la pasó a una economía lícita. Y de hecho hoy gran parte, aún obviamente la gente sigue trabajando, apostándole al proyecto de La Palma. Entonces, pues en ese sentido podemos decir que ya las familias que son alrededor de casi, en este momento estamos hablando de casi 1.200 familias de manera directas que son productores, y obviamente de manera indirecta se están beneficiando casi 7.000 personas más o menos en la zona. Entonces, bajo esa dinámica del sector de la economía de La Palma, la gente ha podido mandar a sus hijos a estudiar. Muchos obviamente estudian agronomía, agrónomos, otros estudiarán obviamente algún tipo de carreras distintas obviamente al sector agrícola, pero su gran mayoría obviamente trabajan y vuelven nuevamente a la zona a trabajar muchas veces en las partes administrativas, en las partes financieras, otros agrónomos, otros tecnólogos, otros trabajadoras sociales. O sea, de los mismos hijos de los productores, con el tema de la llegada de La Palma, han tenido la oportunidad de conocer una universidad, formarse, capacitarse y retornar nuevamente a los territorios para ejercer dentro de las mismas asociaciones que hoy día obviamente funcionan acá. Entonces la economía de La Palma ha cambiado mucho la vida. La gente no tenía ni siquiera una buena calidad de vivienda. O sea, apurado eran unas casas de tabla y por ahí de chozas. Hoy en día la mayoría de los productores tienen su casa obviamente ya de material, con sus buenas cocinas. O sea, realmente la calidad de vida les ha cambiado. Les ha garantizado, vuelvo a repito, el sustento de la alimentación obviamente a sus familias y a las demás personas que trabajan obviamente en los cultivos. Entonces el tema de la economía que ha movido el sector de la palmicultura ha sido, y sumado al desarrollo obviamente que se ha visto alrededor de, por lo menos donde es nuestra zona de influencia en Campo 2, obviamente lo que ha sido digamos, el corregimiento como tal ha crecido significativamente. Obviamente ya hay más viviendas, hay mucho más comercio, obviamente el tema de salud ha mejorado. Bueno, han sido muchas de las variables significativas y positivas que el sector de La Palma ha tenido obviamente en nuestro sector. Como entenderán,
por lo menos lo digo desde que yo estoy aquí y hago parte de esta organización, hemos tenido obviamente una estigmatización en el tema de la palma y hemos vivido y convivido con eso porque desafortunadamente en este país siempre se ha hablado de que el tema de la palmicultura son de los grandes agroindustriales del país y que está obviamente catalogado para los grandes. Yo hoy podría decir con toda sinceridad que en el caso nuestro hemos venido cambiando esa dinámica, nos hemos de alguna manera empoderado un poco de lo que es el sector de pequeños para pequeños y obviamente nosotros como Palmiagro de pasar de ser unos pequeños productores que, que nos vendían los fertilizantes, que nos vendían las plántulas, todo prácticamente tocaba era comprarlo. Nosotros obviamente creamos una empresa de segundo nivel para apropiarnos de todo el sector de la cadena para producir obviamente de las plántulas nosotros mismos, tratar de producir el abono orgánico, tratar de llegar al sector de la agroindustria no solamente fuera liderada por los grandes, sino que los pequeños productores tuvieran participación en esos proyectos agroindustriales y que digamos así, las rentabilidades, digamos así, que están más arriba, obviamente, de la materia prima, pues tuviésemos esa participación en cuanto a esos grandes rentabilidades, el tema del sector de la palma, que es procesar y sacar el aceite y de la materia prima, pues que es la que tiene el pequeño productor. Pero en esa tarea estamos y gracias a Dios hoy puedo decir que nuestro grupo va en esa dinámica, apostándole a eso. Pero si algo entendemos nosotros es que nosotros no estamos solos, o sea, los palmicultores y lo que es alrededor de la palma no solamente somos los productores, hay comunidad alrededor de nosotros. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado precisamente en eso, en el tema de que en las zonas de influencia donde nosotros estamos, pues apoyamos en el arreglo de vías, apoyamos obviamente a las escuelas en cuanto a dotación en el caso para neveras, para obviamente, ¿cómo que se llama esto? Comedores, digamos, de los pequeños colegios, hemos apoyado en eso. En algunos momentos hemos apoyado con algún tipo de elementos deportivos. O sea, nosotros hacemos obviamente presencia en ese tipo de ayuda. No nos quedamos solamente en que solamente somos nosotros también apoyamos a la comunidad. Porque de hecho también los hijos de los productores también obviamente estudian en esas escuelas. Entonces nosotros apostamos siempre al tema social. De hecho, pues nuestro equipo está conformado con una trabajadora social que hace presencia en esas comunidades, trabaja con esas comunidades y en las necesidades que presentan las comunidades, digamos así, en lo posible que financieramente nos dé, nosotros entramos a apoyar también en esas comunidades y trabajamos de la mano con ellos. De hecho, dentro de como te contaba el otro día, dentro de nuestro grupo, hay gente que son líderes de Junta de Acción Comunal, son líderes que trabajan obviamente en recuperación de humedales, líderes que trabajan obviamente en contra de los daños ambientales, de los que tienen que ver con quebradas y una cantidad de cosas. Entonces nosotros somos conscientes de muchas cosas que a veces los grandes no son conscientes, por las razones que sea, pero digamos así que sucede y pasa y de eso se trata, de cambiar la estigmatización que el tema de la palmicultura no solamente es de grandes, o sea, que hay posibilidades para los pequeños, para que se haga sostenible económica, social, ambientalmente en la zona, que eso es lo que nosotros pues, le estamos apostando como Palmiagro. Hoy Palmiagro está compuesto por 330 pequeños productores, pero de esos 330 pequeños productores, tú lo multiplicarás por cada familia, son alrededor de 4 o 5, son alrededor de cuántas personas realmente las que giran alrededor de nosotros. Y como te digo, o sea, alrededor solamente de los productores, pero nosotros movemos, como te digo, el tema de la fruta, obviamente necesitamos del transportador, la gente que hace mercado de nuestros productores utiliza los supermercados de la zona. Entonces, la economía del sector, obviamente, de la pamicultura se mueve y aporta, obviamente, un significativo valor, obviamente, a la zona. Sí, bueno, muchas gracias, José. Creo que pues, nos has brindado un panorama general muy interesante. Has tocado algunos datos que ya me surgían a mí o consideraba que era importante que los mencionaras acá. El tema de cuántos productores integran la asociación, por eso es tan representativa. 330 productores, pues es un número bien significativo y estamos hablando de personas que tienen entre 1 hasta 50 hectáreas de palma sembradas, ¿sí? Leonardo, ¿quieres hacer la pregunta que me comentabas ahorita por interno que ibas a realizar? Sí, es que me surge la duda, ahorita estábamos viendo pues bueno, la página y demás. Y es, José, ¿cómo han hecho ustedes? Ustedes están ubicados en Tibú, en norte de Santander, especialmente en el corregimiento de Campo 2.
un corregimiento que fue famoso, por así decirlo, en el 2005 por la desmovilización ahí de señor Mancuso, ¿no? Donde estuvimos, yo personalmente estuve en esa desmovilización haciendo cubrimiento periodístico. Luego del 2005, en la misma zona, surge lo que se denominaba la BACRIM, y especialmente por este señor Camilo. La pregunta aquí es, después de todo esto, y ustedes nacen en el 2013 aproximadamente, en el 2013 y desde el 2013 hasta ahora sigue habiendo presencia de grupos armados en esta zona, del ELN, del EPL, de los grupos ahora residuales de FARC, de las autodefensas gaitanistas, de diferentes grupos. ¿Cómo hacen ustedes para hacer una empresa y hacer un negocio y poder ser prósperos en medio de esta conflictividad y en medio del conflicto armado y en medio de la presencia de estos grupos? Que por supuesto, pues muchos de ellos tratan de ejercer alguna presión a los palmicultores. ¿Cómo hacen ustedes para blindarse en temas de seguridad? Sí, de acuerdo. No, o sea, para nadie es un secreto que lo que tú mencionas es la dura realidad con la que convivimos en la zona de Tibú y específicamente en la zona de Campo 2. Pero a ver, nosotros más allá y al margen obviamente de la situación, nosotros nos enfocamos en hacer nuestro trabajo, es decir, nosotros trabajamos el campo, trabajamos con los pequeños productores y nos ha tocado de alguna manera pues convivir con esa situación. Entendemos y todos los días los vemos, personas obviamente que desafortunadamente pierden la vida en el sector, obviamente por todas las razones que se puedan hablar y obviamente se puedan murmurar en la zona, pero realmente, como pues te repito, nosotros nos sentamos en trabajar el campo, en trabajar obviamente en la palma, en trabajar en la asistencia, en el caso de nosotros como empresa, en asistir a los agricultores en el tema de la asistencia técnica, en el tema social, en lo financiero, en todo lo que tiene que ver con toda la asistencia integral que nosotros por estar obviamente certificados le prestamos al productor como tal. Y realmente, pues como te digo, por lo menos en el caso mío, yo soy nacido y prácticamente criado aquí, yo tengo alrededor de ya de 45 años prácticamente por esta zona, y nos ha tocado pasar pues por todas las etapas de la guerra aquí en la zona. Pero créame que uno en el caso de nosotros nos orientamos es a trabajar en lo de nosotros no miramos ni para la derecha ni para la izquierda, nosotros nos centramos prácticamente a trabajar en nosotros sin inmiscuirnos obviamente pues en ningún tipo de situaciones que se puedan presentar en la zona. Y hacemos sobre todo, y es importante que lo vuelva y lo reitere, hacemos presencia en las comunidades, es decir, nosotros nos enfocamos en trabajar en las comunidades específicamente, en haciendo todos los aportes, ya sean sociales o financieros, o en lo que tenga que ver, nosotros lo hacemos para, obviamente, para hacer presencia en ese sentido. Pero podría decir que a Dios gracias no hemos sufrido y Dios permita no tener que sufrir el tema digamos, de la violencia, porque a nosotros, gracias a Dios, como empresa no nos ha tocado y esperamos realmente no nos toque. Pero sí, obviamente, trabajamos sin inmiscuirnos pues en las situaciones que desafortunadamente entendemos que se viven en nuestra zona. Usted sabe que aquí hay de todo, siempre lo hemos dicho, y no sabemos quién es quién, hermano, porque desafortunadamente esa es la realidad de lo que se vive aquí en la zona. Entonces uno trabaja el día a día sin inmiscuirse en ese tipo de negocios. No ha podido solucionar, y uno lo entiende, el gobierno, que es quien realmente debería tratar de solucionar esto, mucho menos unas organizaciones como nosotros en ese tema y en esos términos de situaciones, realmente no nos inmiscuimos ni lo tocamos, Leonardo. Vale, muchas gracias. Y la otra pregunta que tenía es, ¿existen también fuertes, digamos, hoy el proceso de paz está dando y se necesita una implementación, pero también se necesita del apoyo de las empresas, de los sectores productivos que están en las zonas? Entonces, ¿ustedes han tenido alguna relación con PEDETS? ¿Han tenido alguna relación con los PENIS, con la ayuda a los campesinos cultivadores de coca, con la ayuda a las víctimas, al retorno de las víctimas? Es decir, ¿cuál ha sido la relación y el trabajo de ustedes en temas de paz y en temas de construcción de paz? Ok. En el caso de nosotros, como te mencionaba, nosotros hacemos parte de toda la cadena productiva de La Palma. Es decir,
Nos apropiamos bueno, no producimos semilla, pero sí obviamente compramos la semilla para producir viveros, hacemos todo el tema del acompañamiento de la asistencia técnica, asesoría para el establecimiento de cultivos, todo el tema del acompañamiento mientras se hace la etapa o el desarrollo improductivo de la plantación. Cuando ya empieza a producir, obviamente hacemos el acercamiento para comercializar el fruto. Básicamente hacemos todo el tema de la cadena. ¿Qué hemos hecho nosotros? De hecho, nosotros hemos trabajado de alguna manera con el PD, con el PENIS, haciendo suministro del material vegetal, es decir, de las plántulas, para aquellos reinsertados, obviamente, que hacen parte de esos programas, y les hemos, obviamente, vendido a través, obviamente, del PENIS y del PENEI, de la ARN, de la Agencia de Reincorporación, le hemos vendido el material vegetal para aquellos, obviamente, reinsertados que desean cambiarse a un tema de un programa como el tema de la palma, y nosotros obviamente le hemos vendido el material, le hacemos las visitas y el acompañamiento de la asistencia técnica para visitar obviamente dónde va a ser sembrado el cultivo, para obviamente, vuelvo y repito, brindarle el acompañamiento para la respectiva siembra, acompañarlo obviamente en las asistencias mensualizadas, porque obviamente se demora alrededor de 24 a 3 años la etapa improductiva para obviamente producir. Entonces nosotros obviamente participamos en ese sentido, brindamos obviamente la venta de material vegetal y el acompañamiento de la asistencia técnica para la siembra de esos cultivos. En ese sentido, pues hemos trabajado con la agencia del PENIS y del PEDEC. Con ellos trabajado en ese sentido. Bueno, yo quisiera devolverme un poquito al tema del negocio. Creo que Leonardo ha tocado dos preguntas muy importantes que tienen que ver con este tema de cómo es el relacionamiento de la industria y del negocio que ustedes representan como pequeños productores alrededor de la situación de seguridad y un tema fundamental en ese momento para el territorio, que es el tema de la consolidación de la paz y de las propuestas que se plantean dentro del acuerdo de paz. Entonces, pero yo quisiera volverme un poquito hacia el tema del negocio y preguntarle, José, frente a la organización que usted representa, Palmiagro, ¿qué productividad tiene? Digamos, mensualmente, ¿cuántas toneladas de corozo está produciendo estos 330 productores de palma? También de pronto precisar un poquito el tema de las cifras de pronto en general, más o menos cuántas hectáreas de palma están representando estos 330 productores, como para tener una idea de cuánta palma hay en el Catatumbo sembrada. Y la otra pregunta es frente al tema que usted tocaba mucho, José, ahorita en la exposición que usted hacía, y es el tema del mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida, de las condiciones de vida de las comunidades y de las personas que se involucran en el negocio y de los pequeños productores. Más o menos cuánto está el racimo pues, de corozo, la tonelada de corozo, y cuánto invierte un pequeño productor en producir una tonelada de corozo y cuánto le queda, ¿sí? Y eso, pues ustedes deben tener un balance más o menos de cuánto es el margen de rentabilidad para un pequeño productor, no sé, un promedio que tenga, pongámosle un promedio bajito, unas 10 hectáreas de palma, que sabemos que hay productores con menos hectáreas de palma, pero pues pongamos un promedio bajito, ¿cuánto le queda más o menos a un productor y cuánto invierte para producir? Sí, bueno, un agricultor como tal, básicamente estamos hablando de cuando arrancó el proyecto para el 2004 se hablaba de una inversión más o menos por hectárea de casi 5.800.000 pesos por hectárea. Pero obviamente ese valor, estamos hablando del 2004. A hoy yo creo que un agricultor perfectamente para sembrar la palma por hectárea más o menos está tomando alrededor de 10 millones de pesos por hectárea. O sea, es un proyecto, pues, no, digamos así, no tan económico para una persona que desee obviamente arrancar de la nada. Generalmente este proyecto de los palmicultores que han arrancado tienen la necesidad de arrancar obviamente con créditos con el Banco Agrario, que afortunadamente pues las alianzas productivas nos han permitido tener acceso a eso a través de las asociaciones. Pero un agricultor en promedio, por lo menos hoy, estamos hablando de que cada hectárea está llegando más o menos en promedio entre 13 y 18 toneladas por hectárea año. Un agricultor más o menos con 10 hectáreas puede estar perfectamente entregando al año casi alrededor de, en promedio, más o menos unas 150 a 200 toneladas.
¿sí? El porcentaje, porque acuérdate que del valor del valor de lo que valga, digamos, el valor de la tonelada hoy, obviamente hay unos costos que obviamente son costos casi que fijos. Es el costo de las labores, el costo de los fertilizantes, el costo de la mano de obra, todo ese tema de cosas. Pero más o menos el margen que le queda a un productor, más o menos, estamos hablando casi, le representa más o menos un 20, 25, hasta un 30%, ¿sí? De acuerdo obviamente del manejo de las labores, porque obviamente por algunas distancias no es lo mismo pagar el transporte obviamente desde un lugar distinto al de otro agricultor. Entonces, eso es muy variable, pero por lo general está más o menos entre un 20 y un 30% digamos así, de rentabilidad utilidad para el negocio del pequeño productor, ¿sí? La, la situación obviamente hoy, gracias a Dios, y en ese sentido obviamente pues ha sido un año o un momento atípico para nosotros, lo que yo sé que muy seguramente en otros sectores han estado pasando muchas situaciones difíciles por el tema de la pandemia a nivel mundial, pues en el sector de la palmicultura ha sido atípico porque los precios obviamente hoy están bastante arriba y que a pesar, como te digo, a pesar de la situación de la pandemia, pues se están manejando unos muy buenos precios que se están manejando hoy. Te pongo un ejemplo, los precios promedios manejados de tonelada de fruto que vende el productor estaba en promedio alrededor de entre 300 y 340.000, 350.000 han sido los promedios. Hoy, a esta fecha que llevamos, los promedios estamos llegando a casi a 650.000 pesos la tonelada. Entonces son unos precios obviamente muy, muy buenos para el productor y que, como hemos mencionado, hombre, hay que aprovechar los buenos momentos de las vacas gordas para cuando lleguen las vacas flacas. Eso lo hemos hablado mucho con la gente. Hay que saber, obviamente, aprovechar el momento. Pero afortunadamente, pues el productor que hace parte de Palmiadero lo ha entendido y aprovecha el momento, obviamente, pues primero, para poder aprovechar la compra de los fertilizantes, para poder, obviamente, nutrir bien su plantación. Entonces, de alguna manera, pues tratamos de precisamente eso, aprovechar los buenos momentos. Pero vuelvo y repito, el tema más o menos estamos hablando entre un 20 y 30% nuevamente de rentabilidad, por lo que te acabo de decir, por los costos fijos que se manejan acá. Y de hecho, el costo de los fertilizantes no es que sea económico en Colombia, o sea, aquí los fertilizantes son casi que importados y eso al productor lo golpea muchísimo el tema del presupuesto en el tema de los planes de fertilizantes, cosa que el gobierno hace poco por tratar de mejorarle eso al productor en el campo, que no solamente es para los pamicultores, para todo el sector rural. Pero puedo decir, vuelvo y repito, que una persona que se decide obviamente ser parte del sector, pues de alguna manera le mejora precisamente el tema de la economía. Es por eso, porque más o menos un negocio donde estamos hablando de un 20, 25, 30% y donde es un cultivo que pues, está todos los meses produciendo, a diferencia obviamente de otros cultivos que hay que esperarse, no sé, 4 meses, 6 meses. Entonces, pues ese es un cultivo que estamos alrededor de 20, 25 años y realmente pues aquí se deja de producir a los 25 años, no es porque la palma deje de producir, porque la altura ya no permite básicamente bajar el fruto hasta donde realmente ya está. Pero es un buen proyecto, la verdad. Sí. Simplemente, José, para recapitular todas las preguntas que lancé de pronto, muchas juntas, esta pregunta frente al tema de hectareaje, ¿cuántas hectáreas de palma pueden tener más o menos todos los productores de palmiar? Sí, aquí el tema de las áreas, como tú lo decías, son variables. Hay productores que te vas a encontrar productores de 10, de 15, de 20, de 30. El productor pequeño, por decirlo pequeño, aquí lo consideramos básicamente nosotros hasta casi 30, 40 hectáreas, ¿sí? Máximo. Pero de ahí para allá nosotros no tenemos agricultores que superen de manera individual, que superen las 30, 40 hectáreas de manera individual. No los tenemos, ¿sí? Porque básicamente aquí todos nacieron de pequeños productores. Solo que aquellos que tienen 40, lo que te menciono 40, es porque sucedió lo siguiente. Cuando arrancó el proyecto, pues tenía un área importante. Entonces, en el primer proyecto, él se metió como asociado en la primera asociación, Asopados 2, sembró 10. Luego, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, tuvo la oportunidad de meter otras 10. Entonces, así fue básicamente para poder llegar a tener 10, 20, 30 o 40.
los que tienen 30 o 40 es porque tenían un área importante, los que no están en 10 porque eso es lo que tenían de área, no más. Pero básicamente esos son, la mayoría son núcleos familiares. Casi que cuando usted ve un agricultor de 40 es porque está con la esposa, está con el hijo, son núcleos familiares. Entonces, se incluye el productor, pero tiene para esa de su área, le tiene una parte para su esposa y le tiene una parte para el hijo que ya tiene también su otra familia. Entonces son núcleos familiares los que realmente se manejan acá. Bueno, muchas gracias, José, por la claridad. Creo que hay muchos puntos que podemos profundizar ya en nuestra reunión cuando pues, estemos en los talleres presenciales que vamos a realizar en la primera semana de mayo, pues, específicamente en Campo 2. Aprovecho la oportunidad para hacer la invitación a las personas que están viendo esta transmisión en vivo y a las personas que posteriormente van a ver la transmisión para que nos acompañen ese día. Estamos todavía tenemos las inscripciones abiertas, por supuesto, cupos limitados por el tema de condiciones de bioseguridad para el manejo de la pandemia. Entonces, pues estamos en contacto, por supuesto, con José para organizar esta reunión específicamente con los pequeños productores. Leonardo tiene una pregunta y creo que con estas preguntas podemos ir ya dando cierre a nuestra conversación. Muchas gracias, Isaú. Sí, ya para terminar, quería saber sobre la RCPO, cómo les ha ido con la RCPO, pero especialmente cuáles han sido los principales conflictos que ustedes han tenido y cómo han logrado sortearlos. Es decir, teniendo en cuenta la RCPO, pues que trata de temas laborales, de temas de derechos humanos, trata especialmente de temas ambientales, de fumigación y demás, trata también temas bueno, de seguridad. Entonces, de consulta previa, si se ha hecho o no consulta previa, ¿cuáles han sido los principales conflictos que se han tenido ustedes y cómo han logrado sortearlos, José? Leonardo, te cuento, a ver, nosotros personalmente como Palmiagro, como asociaciones, nosotros no hemos manejado el tema de la RCPO. La RCPO, de alguna manera, ha sido liderado en nuestra zona por el grupo Leo Flores. Ellos básicamente son los que manejan el proyecto, ellos buscan los agricultores, obviamente algunos de nosotros están obviamente vinculados ahí. Y sé, obviamente, que hay agricultores que les ha tocado, obviamente, organizar, obviamente, sus predios, sus cultivos, y sobre todo para tratar de cumplir los principios y criterios. Sé que de algunos de esos, no recuerdo exactamente el número, cuántos de nosotros pueden estar, pero sí hay algunos agricultores que hicieron parte de ese proceso. Desafortunadamente te puedo decir que desconozco a la fecha un poco. Sé que en el proyecto, obviamente, que le contaba a Isabel, que hacemos parte del proyecto de Oleonorte, ya obviamente hay una directriz desde la gerencia de Oleonorte de empezar a trabajar en el tema de la RCPO para los productores, obviamente, o las asociaciones que hacemos parte de ese proyecto. Pero te puedo contar que sí hay agricultores y muchos de ellos han tenido casi que o el compromiso mejor de empezar a revisar las situaciones ambientales. Sabemos que pues, obviamente cuando arrancamos el tema del proyecto de La Palma se pudo haber presentado algún tipo de problema, los cuales se ha tenido la necesidad de resarcir, obviamente, pues, obviamente corregir aquellos problemas ambientales que se pudieron haber cometido. En el tema laboral, pues obviamente hemos tenido y acompañamiento de la asesoría para el tema de hacer todas las contrataciones laborales con todo lo de ley para obviamente las personas que trabajen obviamente en los predios, especialmente en los que obviamente ya están trabajando en la norma. Y vuelvo y repito, la idea es que lleguemos a que todos los pequeños productores hagan parte del proceso de la RCPO, porque no por compromiso, sino de alguna manera como por devolverle obviamente digamos así, al área donde hemos trabajado en el tema de La Palma y a las comunidades. Es nuestra responsabilidad obviamente cumplir precisamente con esos principios y criterios. De hecho, vuelvo y te repito, ya a través de Oleonorte, que es el proyecto donde nosotros estamos de la planta extractora, pues estamos obviamente ya con el compromiso de empezar a trabajar. Pero sí sé que obviamente desde Los Flores se ha venido trabajando, se han venido haciendo cosas importantes, porque inicialmente las asociaciones en las que yo obviamente estoy administrando, hizo parte de un proyecto de la RCPO con la Embajada de Holanda. Obviamente la Embajada de Holanda apoyó este proyecto aquí en la zona del Catatumbo y se logró avanzar significativamente
con 250 pequeños productores, pero a la fecha obviamente pues desconozco realmente cómo está el proceso. La verdad nosotros pues, nos hemos desligado un poco del tema de Oloflores, pero sé que ellos estuvieron haciendo un trabajo importante y liderándolo precisamente para lograr obviamente cumplir con esa norma aquí en la zona del Catatumbo. Pero estoy casi seguro que pues así como Palmiagro y Olionorte, muy seguramente ustedes van a estar enterados que al norte, otra planta de aquí de la zona, ya también vienen trabajando precisamente en eso y muy seguramente la persona encargada o direccionada para obviamente estar en una próxima reunión les contará un poquito también de lo que vienen desarrollando. Pero creo que ya hay un avance frente a la RCPO y la idea es profundizar y tratar de trabajar en un frente común desde todas las extractoras por un bien común hacia el productor y obviamente pues hacia las comunidades, pero ya sí hay un adelanto en eso, Leonardo. Sí. Bueno, José, ya para cerrar, pues importante mencionar que precisamente uno de nuestros invitados del día de hoy era el ingeniero Eduardo Padilla de Pal Norte, precisamente para que nos contara un poco sobre la experiencia con este tema de los acercamientos a la obtención de la certificación de la RSPO. El ingeniero Eduardo, pues creemos no nos pudo acompañar por los temas de conectividad, que han sido una variante bastante compleja de sortear en esta zona norte y pues en medio de la pandemia, digamos que esto nos obliga a desplazarnos a hacer realidades presenciales, actividades presenciales en la zona para poder superar este obstáculo que es el tema de conectividad, que muchas veces no tiene que ver con el tema de que no haya acceso a la conectividad, sino que finalmente hay muchos problemas de señal y las personas pueden tener plan de datos, pueden tener internet incluso, pero pues la señal no favorece. Entonces, bueno, esperamos que el ingeniero Eduardo de Pal Norte, como tú dices bien, José, nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. También estamos haciendo contacto con Oleoflores, por supuesto, es uno de nuestros actores principales, y Olionorte, por supuesto, que está dentro de nuestro mapa, pues precisamente es una extractora que recién está realizando actividades, se inauguró en diciembre del año pasado, entonces entra como a este mapa de las 3 principales extractoras que habían en la región del Catatumbo, Palmas de Risaralda, Grasas Aceites de Catatumbo, que es del grupo Oleoflores, Pal Norte y ahora Oleonorte, que es la extractora con la que ustedes tienen la alianza principal, con la que Palmiagro tiene la alianza principal. Entonces estamos ahí haciendo contactos para poder reunirnos también con ellos en la primera semana de mayo. Bueno, ya tenemos más de 50 minutos aquí conectados en esta sesión y hacer una recapitulación. Creo que tocamos en esta sesión temas muy importantes. Estuvimos hablando del tema de las personas, todo el tema de la situación de seguridad que tiene que ver con las comunidades, pero que también afecta al negocio. Hicimos énfasis también en el tema de prosperidad del negocio y finalmente tocamos los aspectos laborales y ambientales que están, digamos, como ligados a estos 3 aspectos que propende la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible dentro de sus principios y criterios. Entonces, pues muchísimas gracias a José por participar, por acompañarnos. Muchas gracias, Leonardo, y los dejamos, y muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento de la transmisión. Y los dejamos entonces con el video de Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, no sin antes reiterar la invitación a participar en el proceso de diálogo y capacitaciones que vamos a realizar. La inscripción la pueden hacer a través de Leonardo González, a través de Isabot Cortés, con los números telefónicos que tenemos dispuestos en la página web para que hagan contacto con nosotros, o también a través de la página web de Indepaz, www.indepaz.org.co. Entonces, muchas gracias a todos y los dejamos con el video. Bueno, un saludo para todas las personas que han atendido esta invitación de Indepaz y de RCPO para conversar sobre la problemática de la agroindustria de La Palma, sus impactos en la zona centro, particularmente en la región del norte de Santander. Esta invitación forma parte de un proceso que estamos adelantando para identificar situaciones conflictivas, posturas de diferentes organizaciones, especialmente de pequeños productores, de trabajadores, de comunidades, frente a impactos
que consideran problemáticos, negativos, adversos y que requieren un tratamiento por parte del conjunto de las autoridades competentes, pero también de la industria de la palma y a la luz de los principios orientadores de la Mesa Redonda de Aceite de Palma a nivel internacional. Bueno, pero en particular yo me voy a referir a algunas inquietudes de investigación. Por supuesto que no tenemos ya un resultado, sino que lo que intentamos es hacer un diálogo precisamente para ir enriqueciendo una caracterización y sobre todo para recoger las inquietudes, más que para presentar un estudio propio, hacer un inventario de lo que son las inquietudes de estos diferentes sectores, especialmente los que he mencionado, pero por supuesto también de otros, incluyendo a las empresas extractoras y a los diferentes grupos de interés en toda la cadena de valor de la agroindustria de la palma. Y las autoridades, por supuesto, también, que tienen que ver allí con funciones de control y diferentes formas de intervención para garantizar derechos. Ya sabemos que pues, en Colombia, de los núcleos de palmicultores, la zona central es una de las más importantes. Podríamos decir que es la segunda zona en este momento, después de la zona oriental, que ha crecido en una forma considerable en la última década y que concentra actividad palmicultora sobre todo en los departamentos del Cesar y en norte de Santander. Por supuesto que vamos a enfocarnos más en norte de Santander. Hicimos un ejercicio en el Magdalena Medio que incluyó algunos municipios del Cesar, pero nos interesa también el diálogo con otras zonas para poder contrastar situaciones y de esa manera enriquecer la conversación. Entonces, bueno, en primer lugar, pues voy a referirme a lo que es la situación de La Palma, dar unos datos básicos de los mapas palmicultor en la zona central y en la parte norte de Santander y el Catatumbo, y a partir de ahí sí ubicar algunas problemáticas que nos orientan la búsqueda y que son como algunos indicadores de temas a explorar y sobre los cuales estamos invitando a que nos ayuden a enriquecer el acervo de información y de esa manera poder hacer un mejor inventario del panorama. Pues en este país ha habido un crecimiento muy rápido de la industria de la palma, en un asunto de 2 décadas, pero pues tiene una historia mucho más larga, desde mediados del siglo pasado. Pero pues hemos llegado a una situación en la cual pues tenemos en el país cerca de 560.000 hectáreas sembradas en palma de aceite y que se concentran, como les decía, en esas zonas, además de las mencionadas en la zona norte de la costa Caribe y en la zona suroccidental, sobre todo en la costa pacífica de Nariño. En la parte norte de Santander, pues allí la situación que se ha presentado pues es de una expansión, sobre todo en el municipio de Tibú, Sardinata, algo en Cúcuta, y donde hay pues 3 núcleos palmeros, si se quisiera decir, con una extensión que ya se acerca a las 24.000 hectáreas, 23.000 hectáreas sembradas en producción, ¿no? Y que según los informes de Palma significa que tiene 3.500 empleos directos y unos 5.000 empleos indirectos, 8.500 personas aproximadamente están asociadas en esta zona y donde pues hay fundamentalmente 3 plantas de beneficio que son las que encadenan lo que es el conjunto de la producción que se da en esta región, que como se sabe es la de aceites y grasas del Catatumbo, que incluso fue inaugurada recientemente. Tenemos la compañía Palmas de Risaralda Limitada, que tiene una historia larga desde el siglo pasado, y la de Palmicultores del Norte S.A. Esa es parte de la realidad y pues vamos a ver en forma mucho más precisa lo que son pues las realidades de la industria de la palma en esta región, teniendo en cuenta pues algunas de las características
particulares de lo que ha sido la expansión en la zona central. Como les decía, en porcentaje de producción, la zona central significa el 30%, en la zona del oriental un 42%, la zona norte un 24% y 3% la zona suroccidental, mucho más pequeña la parte que corresponde pues a Tumaco. Ahora, primer tema que quiero poner a colación aquí tiene que ver con una característica singular de la industria de la palma en el norte de Santander, a diferencia de lo que tiene que ver con la historia en Magdalena Medio, incluso particularidades en cada una de las zonas. Y es que en el norte de Santander, y especialmente en el Catatumbo, fue presentada esta estrategia a principios de este siglo, desde el año 2001, 2003, 2004, fue presentado como una estrategia de copamiento de territorio en función de neutralizar, de superar la expansión de cultivos de coca, y de esa manera pues una estrategia de sustitución de cultivos y que acompaña la estrategia de consolidación, de limitación al narcotráfico y a otros factores de violencia en esta región. Así fue denunciado incluso el presidente de la Junta Directiva de Extractora Catatumbo, el señor Carlos José Murgas, nos decía, aquí tengo la cita: el cultivo y la industria de la palma de aceite han demostrado ser el mecanismo más eficaz para la sustitución de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo. Entonces, y señala que pues, con el acompañamiento inicial del grupo empresarial Óleo Flores, las zonas donde hoy está cultivada la palma dejaron de ser zonas cocareras desde hace más de 10 años, y que pues, los cultivos de uso ilícito se han desplazado hacia otros sectores. Bueno, eso nos plantea la inquietud de si efectivamente se puede hacer algún balance en lo que tiene que ver la relación palma-coca en el Catatumbo. Podríamos decir, y esa es la afirmación, la hipótesis que aquí yo pongo a consideración, es que pues, se ha dado una expansión hasta el punto que pues, hemos tenido 2 décadas de tener una presencia muy reducida, de unos cuantos centenares, no sé, de 400 hectáreas de palma a principios de siglo, se llega a cerca de 24.000 hectáreas en el año 2020. Realmente es una expansión considerable de la palma. Y eso le da, digamos, consideraciones particulares, incluso sustentaciones y discusiones que se hacen sobre su impacto en empleo, en variables ambientales, en otra serie de consideraciones de condiciones de vida en la región y la relación con los pequeños productores en las llamadas alianzas productivas. Y ahí se puede hacer un balance. Pero en lo que se refiere con el tema de cultivos, el balance sí es muy agridulce, porque resulta que lo que nosotros tenemos es que, a pesar del anuncio que se hizo a principios de siglo, con bombos y platillos, de que esa era la gran estrategia de sustitución de cultivos, pues la realidad es que han crecido más los cultivos de coca en el Catatumbo que los cultivos de palma. Es algo extraordinario, porque mientras la palma llega a esas cifras de 20 y pico mil, pues tenemos que los cultivos de coca se multiplican a una velocidad muchísimo mayor. La expectativa fue creada incluso cuando estaba de ministro Andrés Felipe Arias, que estuvo en el Catatumbo, y fue a anunciar allá el inicio de la estrategia de alianzas productivas y de la mano con el inicio también del plan Colombia, apoyado por USAID, para hacer las primeras experiencias en 1.000 hectáreas de palma, y que iba a vincular a campesinos precisamente para mostrar una alternativa mucho más beneficiosa que los cultivos de coca. ¿No? Ahora, si se mira pues, cuál es el panorama que tenemos pues, a esta altura, pues hemos visto que en los cultivos de palma, que en el año 2005 eran 844 hectáreas, en el norte de Santander y particularmente en Catatumbo,
en el año 2020 llegan a 43.000 hectáreas. La última cifra que tienen las estadísticas del Observatorio, del Ministerio del Interior y de Naciones Unidas habla para el año 2019 de 42.000 hectáreas, de 844 a 42.000 hectáreas. Y esto particularmente en municipios como por ejemplo en el municipio de Tibú, que tenía 424.000 hectáreas y pasa a 20.000 hectáreas. De solo Tibú, en coca tiene la misma cantidad de toda La Palma en norte de Santander. Para no hablar de la situación de Sardinata, que es el que le sigue, o del Tarra, que pasan de tener prácticamente nada a tener por encima de 6.000 hectáreas cada uno y convertirse en el Catatumbo y el norte de Santander en el primer productor de coca en Colombia. Quiere decir que han actuado otras variables, que la expansión de La Palma no logró neutralizar, absorber o colocar una alternativa real a los pequeños cultivadores de las dimensiones que se requerían frente a la oferta de expansión de los cultivos de coca. Esta situación pues se observa que tuvo un crecimiento, digamos, con una pendiente ligera hasta el año 2012, pero que a partir del 2012 ya se dio un crecimiento exponencial, vertiginoso, que tuvo un salto extraordinario en el 2016 y en el 2019, es decir, que es algo explosivo, mientras incluso en otras regiones del país, como en Nariño, en Putumayo, en Caquetá, se dio una disminución después de los acuerdos de paz. En cambio acá, en Catatumbo, como en el Cauca, se dio, y en algunos municipios de Nariño, unas zonas del mismo municipio de Tumaco, hacia Altamira y Frontera, se dio una expansión vertiginosa y hasta el punto de que estamos en una situación, pues, una distancia impresionante entre lo que pasa ahora y lo que pasaba entonces. Eso no nos lleva a una conclusión de que a partir de esta simple argumentación de que por lo tanto no ha servido La Palma para nada. Es decir, hay que analizar las complicaciones de La Palma, pero tenemos nosotros como en el año 2000 teníamos 2.000 hectáreas de palma de aceite en norte de Santander y llegamos en el año 2019 a 26.000 hectáreas, es la cifra que tengo acá. Es decir, que tiene un crecimiento, pero no de la magnitud que tuvo la coca. Entonces, esto pues nos deja muchos interrogantes, pero muestra las limitaciones de la estrategia como estrategia de sustitución, como estrategia complementaria de una estrategia contrainsurgente o antinarcoterrorista, como se quiera definir. Es decir, que la intención de involucrar al propio cultivo de la palma, a un complejo industrial de la palma, como parte de una estrategia de guerra, esa pretensión es una pretensión que ha mostrado no tener la eficacia que se le imaginaba, pero por el contrario ha llevado a la consideración de que hay que divorciar, hay que separar el desarrollo y las condiciones, características y críticas incluso a la agroindustria de la palma de las pretensiones como alternativa de sustitución de cultivos. No sé, no sé si también el doctor Murgas ha dicho que en el Catatumbo le caben 400.000 hectáreas de palma y que eso sería alternativa. Yo creo que eso merece consideraciones de todo tipo, aparte de las propias consideraciones que tienen que ver con las críticas al tema de la palma. Ahora, por supuesto que aquí hay otros asuntos importantes en consideración. Este territorio es un territorio donde ha habido una gran disputa. Si nosotros vemos los mapas, la expansión tan impresionante que se ha dado en Tibú y municipios vecinos, en toda la parte que tenemos de Sardinata también y hacia Cúcuta, es decir, una expansión impresionante de la huella palmicultora en la mitad del Catatumbo. Y eso tiene se superpone en la parte de Tibú particularmente con el mapa petrolero. Es decir, que allí palma, petróleo y coca
están disputándose el mismo territorio, la misma agua, es decir, están combinándose allí circunstancias que tienen impactos muy problemáticos, pero que además se ha dado en medio de una situación de violencia supremamente fuerte. Es decir, que allí, por supuesto, con impactos para la industria petrolera, pero retroalimentación de impactos, hay robo de gasolina, alimentar grupos armados con las rentas de la gasolina, que a su vez, aparte del negocio propio de la gasolina, es utilizada para hacer las mezclas, el patagrillo ese y demás que son necesarias para la pasta básica y el procesamiento de la cocaína. Y entonces allí, pues, eso son situaciones de tensiones supremamente serias, de inconvenientes que han alimentado dinámicas violentas en el territorio. Así que se han reactivado organizaciones que han estado en disputa entre sí, pero también en expansión, como el ELN, con presencia en muchos de estos territorios, sobre todo en el Catatumbo, en arreglos y también tensiones con los llamados pelusos, y ahora, después de la dejación de armas por parte de las FARC, con el reanimamiento de unos residuos del llamado Frente 33, que han tenido allí un reciclaje y están impactando a las comunidades. Eso pesa realmente sobre la situación en territorios en los cuales además está compitiendo con los territorios campesinos de vieja colonización, de la ola de colonización anterior, antes a la coca y antes a la palma, ¿no?, con los territorios indígenas ya históricamente impactados y que ahora ven sus territorios también pretendidos por titulación minera, por expansión de los cultivos de coca, por conflictos territoriales de diferente tipo, incluyendo con la expansión palmicultora. Ahora, dentro de esto se han reivindicado mucho las alianzas productivas, que fueron enunciadas como unos relaciones y arreglos formales entre productores, grandes productores, con apoyo público, y con pequeños productores que firman contratos, siembran 10, 20 hectáreas en palma dentro de su predio y hacen contratos a 25 o 30 años, dentro de los cuales participan asociativamente en unos créditos y al mismo tiempo entran en todo el proceso de suministro de insumos durante un periodo pactado y a unos precios generalmente controlados por quienes tienen la gerencia, el poder, el norte del conjunto del negocio. Esas alianzas pues están siendo evaluadas y estos son los asuntos importantes a investigar. Pues estuve en algunas ocasiones conversando con pequeños productores del Catatumbo y de la parte sur del Cesar. Manifiestan ellos que han sido estigmatizados por las alianzas productivas y que desde el punto de vista de ingresos y de estabilidad y de posibilidades y condiciones, sí les ha ido mejor con la palma que con la coca. Otros dicen no, otros nos han dicho no, pasamos de tener 1 hectárea a tener 20 hectáreas de coca, incluso en campesinos que nos manifestaron eso, y tenemos ingresos y una situación de zozobra, pero al mismo tiempo de ingresos inimaginables con la palma, donde además no hay cama para tanta gente. Es decir, es un número limitado. Si una extractora puede tener asociados 300, 400 pequeños cultivadores y tiene un límite. El límite lo da la cabida, la capacidad productiva y de compra y de utilización de materia prima propia y de alianzas productivas, y por lo tanto quiere decir que desde el punto de vista de ingresos, para hablar de la parte de la alianza productiva, no obstante todas las zozobras, dificultades y demás, en términos generales lo que hemos encontrado hasta ahora es que el pequeño productor que está allí, que tiene quejas en muchos aspectos de precios, de tiempos, de los contratos, de los créditos y demás, sin embargo, manifiestan una cierta conformidad con el esquema que se les ha planteado. Y por otro lado, pues está la situación, de parte de las quejas que ellos puedan tener, del grueso, el conjunto de los campesinos y trabajadores asalariados y comunidades de esas regiones, pues que no caben en la misma carpa. Es decir, que
el problema no lo resuelven para el conjunto de la población las alianzas productivas, aparte de inquietudes, que es parte de la exploración de las conversaciones que queremos hacer con los pequeños productores, que hay, por un lado, los de alianzas productivas y productores independientes, que a su vez se han asociado para buscarle salida a la cadena, generando su propia extractora, que es otra dinámica, pero que también pesa allí en las situaciones. De todas maneras, es la alternativa entre una economía campesina, un monocultivo ilegal y depredador como el de la coca para cocaína, para pasta básica, y por otro lado otro monocultivo con sus problemas y sus inequidades, que está respaldado por toda la institucionalidad. Eso es parte del problema. Entonces, bueno, ahí por supuesto, en la situación que hemos visto, pues de todas maneras, los pequeños productores numéricamente tienen un alcance importante. Habría que establecer con exactitud cuántos son, porque pues tenemos unas cifras para cada una de las extractoras que asocian, pero eso no nos agota el panorama. Aquí se habla de cerca de 300 o entre 300 y 400 asociados con grasas de Catatumbo, 182 con accionistas en Palmicultores del Norte y 32 en Azopal Norte, bueno, en la cooperativa Palmas de Risaralda otros tantos. Es decir, que de conjunto nos darían unos 700 pequeños productores, pero pues eso es algo por establecer, es parte del censo. ¿Cuál es el alcance de estas 18 asociaciones de pequeños y medianos productores de palma en el Catatumbo? Pues es parte de la inquietud, pero pues sí se sabe, de todas maneras, que si uno mira lo que es el valor de las colocaciones, de la producción, digámoslo así, en el año 2020, pues tenemos que en valor alrededor del 18% corresponde a la pequeña producción. La mediana producción, entre mediana producción y pequeña producción, nos daría un 52% y 48% para la gran producción. Esa sería como la composición, pero que es parte pues también de las cosas a precisar. ¿Qué significa eso? La participación en el conjunto del valor agregado por parte de la pequeña y mediana producción. Ahora, otro capítulo que menciono rápidamente y que forma parte de las exploraciones, investigaciones que queremos hacer y con la colaboración de ustedes, tiene que ver con los impactos ambientales. Por supuesto, cada uno de los temas que están dentro de los principios y criterios de la RCPO, pero alrededor de los impactos ambientales. Sobre esto, pues hay diferentes apreciaciones. La agroindustria de la palma insiste, y también para el Catatumbo, insiste en que han hecho una expansión sin deforestación, que han entrado a territorios ya donde no hay bosque, que han sido praderizados, como el caso de la Orinoquía, o otros que han sido antes objeto de deforestación por coca o por otro tipo de motores en esta naturaleza. Por eso dicen que en Colombia, de un total, es el planteamiento de F de Palma, de 1 millón de hectáreas deforestadas en la última década, poquito más de 1 millón de hectáreas, de eso para la siembra de palma propiamente dicha, que se hayan tumbado directamente cerca de unos 4.500 hectáreas, y que ya predios en los cuales se ha dado deforestación corresponden a menos del 2% del total de deforestación en el país. Es decir, que no habría una relación entre expansión de la palma y deforestación. Sobre esto, pues hay discusiones. Vimos en las conversaciones que hicimos en la Orinoquía que la gente decía, bueno, eso hay que mirarlo despacio, porque al mismo tiempo hay que considerar que pues hay una situación de medio natural que no es propiamente el bosque amazónico, pero sí en la Orinoquía, y que ha sido objeto sí de ocupación y por lo tanto de deforestación. Pero en el caso del Catatumbo, ¿qué es lo que hemos escuchado? Que sobre esto hay pocos estudios, pero hay algunas organizaciones como Semillas, algunos colectivos ambientalistas y algunos grupos
comunidades que llaman la atención sobre el tema de, por ejemplo, del agua. El agua, por un lado, por la disputa por el agua. Hablan de ríos que han perdido caudales, de dificultades para la pesca o para actividades tradicionales de algunas comunidades cercanas a los cultivos de palma. También se habla, sin muchos datos, pero eso es parte digamos, de las percepciones que hay que profundizar, de contaminación por vertimientos o por filtraciones en aguas subterráneas. Eso es más difícil de establecer así de observación superficial, eso necesita estudios, pero también forma parte de la otra situación que he manifestado es que hay un déficit de lagunas de oxigenación por parte de las empresas, lo que significa un tratamiento inadecuado, problemas de tratamiento, pérdida de agrodiversidad, de biodiversidad, digo, que como pues ha sido planteado incluso con consideraciones de estudios hechos en otras condiciones por el Instituto Humboldt, y algunos impactos por disputa de aguas para el riego o también por el tema de humedales, incluso el tema de Palmo Norte y la laguna. Eso es algo que es muy comentado en la región y que pues, merece consideraciones. Además, la relación que se da, ahí tenemos una crisis alimentaria en el departamento, porque por un lado, pues la palma establece otra modalidad de consumo, de recibir ingresos y comprar en el supermercado, y lo mismo la coca, es decir, que la pequeña producción de subsistencia, el pancojero o la economía tradicional se ve constreñida por el desarrollo de los monocultivos, uno ilegal que es el de la coca, y otro legal, que es el de la palma. Así que hay unas dinámicas, todas ellas en tensión con la producción de alimentos y pues que son parte pues, de los impactos ambientales en consideración. También, y lo menciono rápidamente, que es otro capítulo a considerar, es el de las relaciones laborales. En este tema de las relaciones laborales hay estudios como el de la Escuela Nacional Sindical sobre condiciones laborales y los niveles de terciarización, o hasta qué punto con las nuevas formas de contratación se ha superado la terciarización, pero también hay inquietudes sobre el tema de la sindicalización, que es otro de los asuntos que se señala, y eso es algo que precisamente es parte de nuestro interés de conversar a más profundidad, que existe una resistencia sistemática por parte de las grandes empresas a la sindicalización, que además establece una trama y unas formas de contratación que hace difícil el que se establezcan unas relaciones laborales formales, también desde el punto de vista del ejercicio del derecho a la sindicalización. Entonces, bueno, esto es parte de las inquietudes, por supuesto que en los principios de la industria de la palma, pues se ha mencionado otros aspectos muy importantes, otros capítulos que forman parte de la conversación y que tienen que ver con lo que son principios rectores en la industria de la palma, es decir, todo lo que es el tema de transparencia, de información, en el manejo de las relaciones empresariales, cero deforestación como otro principio, el uso adecuado del agua y de la energía, las relaciones con la biodiversidad y la cuestión del ambiente, la generación, la utilización de la biomasa, que es otro de los puntos interesantes. Ahí hay experiencias que se han mencionado, todo lo relacionado con empleo, lo de suministros, el comportamiento ético y las relaciones con las comunidades. Todo eso forma parte de capítulos de interés a conversar. Y finalmente, yo solamente en forma muy breve quiero señalar pues que pues en el momento actual para la industria de la palma, mi impresión a primera vista se inclinaba a la hipótesis de una crisis para la industria palmicultora y para la comercialización de aceite de palma y otros derivados, palmista y demás, en virtud de la crisis mundial y del COVID-19. Me ha sorprendido el informe que presentó el presidente de Fede Palma, en el cual
dicen que el año 2020 fue un año donde tuvieron indicadores positivos, crecimiento en muchos puntos, crecimiento en cultivos, crecimiento en ventas, crecimiento en precios, mientras a nivel internacional se dio una caída del consumo mundial pequeña, pero del 0.2% en aceites, pero sin embargo en Colombia parece que eso no se resintió de la misma manera. Tendría que ver con los mercados hacia los cuales se orientó y no sé, las elasticidades de la demanda para algunos de esos bienes, pero que eso querría decir que no estamos en un momento de crisis. Incluso tuvo situaciones más difíciles en años pasados por problemas del dólar, por problemas del contrabando, por problemas de la modificación de las reglas del juego para cuotas de importación de aceites o de componentes para el diésel, para el agrodiesel, para la mezcla. Pero eso es lo que nos ha informado la industria de la palma, que no tienen el síndrome de la pandemia. Eso es, de todas maneras, es un interrogante muy grande porque, sin embargo, vemos situaciones de quiebra de empresas. Hay, bueno, el caso de Indupalma es supremamente evidente, pero no es el único. Muchas empresas que han alegado que en virtud de la crisis económica han tenido dificultades y que por lo tanto sus situaciones financieras los obligan a modificación en sus comportamientos empresariales, incluso a redefinir vinculaciones laborales. Entonces vamos a ver eso, hay que aclararlo, cuál es el escenario en el que nos movemos. ¿Sí? ¿Por qué se habla por un lado de un balance general relativamente positivo, pero por otro lado al nivel micro de las diferentes empresas hay un número de empresas, por lo menos 5 empresas que están grandes, que están planteándose una reestructuración en virtud de la situación de crisis? Entonces, bueno, esos son algunos de los interrogantes que tenemos para profundizar en este camino pues de investigación y de compartir información con los diferentes sectores y particularmente con los pequeños productores, trabajadores, comunidades y otros grupos de interés en la zona del norte de Santander y particularmente en Catatumbo. Bueno, yo espero que con esta introducción, que se me resultó más larga de lo que yo quería, pueda dar algunas ideas de lo que puede ser una ruta de conversación para las próximas semanas, para el próximo mes, para las conversaciones que vamos a tener en Cúcuta o en Tibú en las próximas semanas. Un saludo y muchas gracias por estar presentes.